Estamos aquí en el bancal de patatas buscando a unos, ¿qué dirías?, visitantes que encontramos aquí en el bancal de patatas hace unos días. Y bueno, os los quería enseñar, pero por suerte el otro día sí que los grabé y no los estamos encontrando. Creo que se habrán escondido. ¡Ay, Leo! ¡Para! ¡Ay! ¡Ay! Siéntate aquí. Dice Anika que no están. Bueno, eran orugas de esfíngido. Os voy a poner aquí el vídeo que hice el otro día. Hace, no sé, 5 años o así, fue la primera vez que encontramos orugas de este tipo en la huerta. Son orugas de esfíngido. Los esfíngidos son, creo que es un tipo de lepidóptero, tipo polilla o mariposa. Se pueden hacer muy grandes y las orugas son muy grandes y suelen ser muy vistosas. Y siempre están en las solanáceas, por lo menos aquí. Bueno, de hecho, el primer año que las encontramos también estaban en olivo, que si hubiera muchos, pues sería un destrozo. Realmente esas dos orugas, que son del tamaño de tu dedo, gordo y más, se han comido bastantes plantas de patata, pero son tan bonitas que a nosotras no nos gusta matarlas. Pero bueno, ahora no las encontramos y eso, debe ser que se han enterrado. Anika sospecha que hacen sus pupas debajo de la tierra, o sea, enterradas. Yo no estoy segura. Pero mirad cómo ha dejado esta planta de patata. En cualquier caso, las patatas aquí de invierno este año están feas. Yo creo, bueno, sé que las patatas de siembra que plantamos eran las patatas que guardamos, bueno, que cosechamos en primavera. Estaban empezando a brotar, pero en la despensa se habían llenado de araña roja y de cochinillas, pequeñas cochinillas. Estaban bastante feas y se nota en la planta que algunos no han germinado, están feas. Bueno, lo que sí que hicimos fue plantar más patatas, que voy a ir a ver si han empezado a salir, porque creo que no. Un poco tarde, me costó encontrar patata de siembra esta época del año. Siempre me cuesta, entonces intento guardar de primavera para plantarlas a mediados de octubre, realmente mejor a principios de octubre, y es lo que hice, pero las que teníamos en la despensa estaban tan feas que no quería plantar esas. Total, que al final encontré patatas en el mercado que estaban un poco brotadas y esas son las que compré, pero no han empezado a salir. Y nada, tampoco hay mucho más que enseñar aquí en el huerto. Sí que ha empezado a salir el ajo que sembramos hace unas semanas. No todos, pero unos pocos sí. Uy, pero mira qué bonito está la zinnia, sister. Por fin ha llegado el momento que llevamos esperando, podríamos decir, 3 años, desde diciembre 2020. Desde diciembre de 2020 no cosechamos aceituna.
Quiere decir, llevamos 2 campañas sin cosecha y por fin, que ha llovido cuando tenía que llover y porque lo hemos cuidado mucho y le hemos dedicado mucho tiempo, este año tenemos cosecha. Ya os hemos comentado varias veces a lo largo del año que este año vamos a hacerlo un poco diferente, la venta de aceite, que cuando lo hicimos en el 2020, porque en el 2020 tuvimos bastante excedente y queremos evitarlo y por tanto vamos a hacer una preventa. Entonces, lo que comunicamos hoy es que hemos abierto esa preventa, ya podéis reservar vuestro aceite. Recordad, es una preventa. Este aceite todavía no hemos cosechado las aceitunas aún. La aceituna la vamos a cosechar, veremos a ver, porque fuimos ayer al olivar, fuimos con los caballos. Bueno, para dar un paseo, pero principalmente para ver cómo de madura está la aceituna, porque tenemos un popurrí de variedades, hay muchas variedades de las cuales solo reconozco unas pocas, pero lo importante de que haya muchas variedades, o la ventaja o la desventaja, es que unas maduran antes que otras. Ahora hay unas que están muy maduras y hay otras que todavía están demasiado verdes. Digamos que la gran mayoría sigue demasiado verde y lo que queremos hacer es cosechar la aceituna cuando la gran mayoría esté en el punto que queremos que esté para cosecharla. Pensamos que eso será a finales de noviembre, quizá a mediados de noviembre, iremos viendo y os mantendremos informados, pero en cualquier caso, para el día de la cosecha, que bueno, serán varios días, digamos la semana de la cosecha, va a ser el corte de la preventa. Para entonces tenemos que saber cuánta aceituna tenemos que quedarnos para transformar en aceite para poder venderlo. Entonces, lo dicho, hemos abierto ya la página web para que podáis reservar vuestro aceite y hay varias opciones. Yo espero que no sea un lío, pero realmente lo que hemos intentado hacer es que haya variedad de opciones para que todos podáis recibir el aceite que queráis. Entonces, hay opción de compra única, que es de comprar una vez ahora todo el aceite que vas a usar en el año o todo el aceite que quieres comprarnos a nosotras. Y está la opción de suscripción. Si no quieres tener en tu casa el aceite de todo el año o no quieres gastarte ahora el dinero del aceite de todo el año, tienes una opción de suscripción. Es una suscripción trimestral, cada 3 meses te enviaremos aceite, serán 4 envíos en el año que dura la suscripción y eso. Hay esas 2 categorías, compra única o suscripción, y dentro de cada una de esas categorías tienes una caja pequeña, una caja mediana y una caja grande. Y esa caja pequeña, mediana o grande la puedes rellenar como tú quieras. Puedes meter 4 botellas o puedes meter 2 latas, en la pequeña, en la grande, en la mediana, para poder hacer la combinación que a ti, que más se ajuste a lo que tú necesitas. Y yo espero que eso no sea un lío para vosotros y espero que no sea un lío para nosotras a la hora de preparar los pedidos, pero eso es lo que hay. Hacerlo lo más sencillo posible. Realmente hemos intentado hacerlo lo más sencillo posible, pero también es cierto que no podíamos simplificar tanto porque cada uno consume una cantidad de aceite diferente y algunos querían compra única, otros suscripción. Entonces, tenéis el enlace a nuestra página web en la descripción de este vídeo
Y espero que no os canséis de oír sobre la preventa del aceite porque, no sé, este es el único momento que vamos a tener en todo el año y eso es... ¡Nelson! Y eso es si en el 2024 tenemos cosecha, que esperemos que sí, pero como hemos pasado 2 años sin cosecha, realmente este momento es muy importante para nosotras y aunque no hubiéramos pasado 2 años sin cosecha, el momento de la venta de tu producción de todo el año es muy importante. Entonces no nos vamos a cansar de promocionar la preventa de nuestro aceite de oliva virgen extra y espero que no os canséis vosotros, y si os cansáis pues lo siento, porque lo bueno de esto es que solo promocionaremos mucho el aceite durante este mes y cuando eso termine ya no lo promocionaremos más porque ya no tendremos más aceite que vender. Pero bueno, vámonos para casa. Oye, has dejado muy bien los guisantes. Y os contamos un poco más. Os digo, os vais a cansar, pero realmente hay mucho que contar. ¡Nelson! Porque queremos contaros sobre la calidad del aceite, nuestras prácticas de cultivo, que son ecológicas, tenemos el olivar certificado ecológico, y veréis que en la etiqueta o en el aceite no pone que es certificado ecológico, y eso es porque lo llevamos a una almazara donde hacen nuestro aceite con nuestras aceitunas y lo hemos llevado ahí antes, nos llevamos muy bien con ellos y bueno, que queremos llevarlo ahí y por desgracia ellos no lo tienen certificado ecológico, entonces no podemos vender nuestro aceite con el sello de certificación ecológica, pero saber que el olivar está certificado, si es algo que os interesa cercioraros de que es cierto, mandarnos un correo y os podemos mandar eso. Otra cosa que os quería comentar es sobre el precio. Y ahora mismo el precio del aceite de oliva está muy alto y en nuestra experiencia tiene sentido que el aceite esté tan caro. Porque, bueno, nosotras en particular llevamos 2 años sin cosecha y eso haría... Si todos han estado 2 años sin cosecha, bueno, hace que el precio suba en general. Yo sé que no todos han estado 2 años sin cosecha, pero el año pasado en particular fue un año muy duro para el aceite de oliva, para la aceituna, para los olivares en España y se produjo muy poco aceite de oliva el año pasado. Y este año realmente ha sido otro año bastante malo porque ha llovido en muchos sitios en un mal momento, justo en la floración del olivo y el olivo necesita condiciones secas para polinizarse bien. En muchas zonas de España no se ha polinizado bien y al no polinizarse no cuaja el fruto, no hay aceituna. Entonces hay muy poca aceituna otra vez este año. Nosotras tenemos suerte de que sí que tenemos aceituna, tenemos una buena cosecha este año. Eso es porque las variedades que tenemos florecen un poco más tarde. No. Al revés. Las variedades que nosotras tenemos en el olivar son de floración más temprana. Llovió mucho en mayo florece el olivo. Para muchas personas, las lluvias que hubo en mayo coincidieron con la floración de sus olivos. Nosotras tenemos variedades que producen, o muchas de las variedades que tenemos en el olivar, porque hay muchas variedades, pero digamos las que predominan florecen temprano. Entonces lo que nos ocurrió a nosotras es que la gran mayoría de nuestros olivos florecieron temprano, cuando les tocaba, porque suelen florecer temprano, y cuando empezó a llover en mayo ya habían florecido, ya habían cuajado y todas esas lluvias de mayo le vino muy bien al olivar porque ya había cuajado y claro, todo ese fruto se quedó cuajado, no se cayó, no se secó porque llovió y cuajó mucho fruto y engordó mucho fruto. Aparte de que tenemos riego, aunque con agua relativamente limitada, y hemos conseguido que nos ha caído fruto y tenemos una buena cosecha. Pero bueno, en ese sentido yo entiendo que el aceite de oliva esté tan caro. También obviamente habrá otras razones, pero yo no voy a especular, simplemente comparto mi experiencia y en ese sentido tiene sentido. Bueno, que
me callo. Y tenéis enlace en la descripción para la página web. Y eso, muchísimas gracias por vuestro apoyo. Vamos a intentar subir más vídeos estas semanas para compartir más y también para poder comunicaros sobre la preventa del aceite todo lo que podamos. Espero que no os canséis y eso. Espero que hayáis disfrutado del vídeo y hasta la próxima. I guess why not, but before I go to bed, you know? Hey, what do you want me to fall down the cliff?